Así que estábamos hablando de amplificadores. Vimos amplificadores con BJT, vimos que hay tres tipos, vimos que todos son caracterizables en cuanto a impedancia de entrada, transconductancia, impedancia de salida. Y llegamos hasta acá. Hoy día seguimos viendo el de CC, que es un seguidor de emisor, muy utilizado como buffer de voltaje. Entonces esta es la entrada, esa es la salida. Yo sé que aquí hay 0.7 volts. Entonces si la entrada se mueve, la salida se mueve igual, más o menos 0,7 volts por debajo. Ese es el truco. Entonces al final la salida sigue a la entrada, 0,7 volts por debajo. Si es un PNP, es al revés. La salida va 0,7 volts por encima de la entrada. Tiene alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida. ¿Cuán baja? Del orden de RE. Y RE dijimos que era algo así como alfa partido por GM. O sea, estamos hablando de una impedancia baja, relativamente baja. Y por supuesto yo puedo hacer que GM sea muy grande, haciendo que la corriente sea grande. La ganancia de voltaje es prácticamente unitaria y podemos hacer el análisis. Esta es una implementación, no es la única. Ya vimos que hay infinitas formas de implementar cada uno de estos circuitos. Esta es una posibilidad. En este caso, esta fuente de corriente es la que está polarizando este circuito. En otras ocasiones, la misma RL polariza el circuito. Por ejemplo, si yo quisiera manejar un motor, pero no quiero usar PWM porque, porque no me gustan los digitales. Entonces, fuera digital, fuera. Chus, chus. Y lo que quiero hacer es usar un voltaje analógico aquí en la entrada. Bin analógico. Entonces yo podría, por ejemplo, controlar el motor poniéndolo aquí. Entonces si Bin es cero, este va a ser cero. Si Bin es 0,5, este va a seguir siendo como cero. Pero ya cuando Bin llega a 0,7, esto empieza a conducir y por lo tanto este parte en cero. Entonces de alguna forma, como que Bin, cuando Bin llega hasta 0,7, VO empieza a crecer. Es más o menos esa la curva, ¿cierto? Más o menos esa, con pendiente más o menos 1. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre hacer esto y poner un diodo? ¿Ah? Así como están, es la misma corriente. No, porque en realidad la corriente va en esa dirección, entonces la resistencia baja en serie, que es más o menos la misma resistencia baja que se ve por ahí. ¿Cuál es la diferencia? Ya, digamos que este Bin está siendo entregado por un potenciómetro. ¿Cuál es el Thevenin de este potenciómetro? ¿Tiene? ¿Tiene? Sí, uno lo puede calcular, de acuerdo. ¿Y el Thevenin tiene una impedancia alta o baja? Digamos que este es de 1 ohm. ¿Cómo es la impedancia del Thevenin respecto de la impedancia del motor? Ya, entonces, ¿qué voltaje va a aparecer aquí? Cero. Ya. ¿Cómo es el caso parecido aquí? Pero, pasa por ahí la corriente. Casi toda la corriente viene de BCC y no de aquí, no del divisor. Entonces, esa es una gracia. Yo con este controlo.
Por aquí pasa la corriente. Lo malo es que la corriente pasa por aquí, por el transistor y por el motor. Entonces hay una caída de tensión aquí y hay otra caída de tensión aquí. Y esta se disipa calor. Entonces, este circuito no es muy eficiente. Pero bueno, quería comentarlo porque es una forma relativamente sencilla de encender un transistor sin PWM, de encender un motor, por ejemplo, sin PWM. Donde cortar. Ok, ¿cómo analizamos esto? En DC ya hemos visto cómo. Aparecen 0,7 de aquí. Y en DC, este es, aquí hay una pequeña corriente. Ya aprendimos a calcularla. Es exactamente el mismo caso que aquí. Entonces, con este circuito podemos calcular la corriente. Después viene en AC. Y en AC tenemos la entrada RS, tenemos RB, y aquí viene nuestro transistor, VBE, RE, GM, VBE, y este va a tierra, esta es mi salida, este va a RL, y sería todo, ese es todo. Entonces aquí podemos mirar la impedancia de salida, por ejemplo. Y la impedancia de salida en este caso, mm, parece que depende de la impedancia de entrada también, ¿o no? ¿Cuánto es la impedancia de salida aquí? La impedancia de entrada es fácil, ¿o no tanto? No es tan fácil. A ver, ¿de qué depende? Porque la impedancia de entrada no es simplemente RB, también hay una corriente hacia allá. Y esa corriente hacia allá es pequeña, pero existe. Entonces, la impedancia de entrada es RB en paralelo con lo que se vea en esa dirección. ¿Y qué es lo que se ve en esa dirección? Una forma muy fácil de calcularla. RE más RL por beta más 1. ¿Cierto? Ya, entonces es fácil. La impedancia de entrada Zin vista allá es RB más RE más RL por beta más 1. Listo, la calculamos rápidamente. Zout parece que no es tan fácil. Oye, ojo, aquí RL contribuye a la impedancia de entrada. Eso es algo que hablamos hace un rato atrás y que antes con MOSFET no nos parecía tan obvio, pero aquí es súper importante lo que vimos aquí, que si yo mido la impedancia de entrada, la impedancia de salida o de carga, perdón, afecta la impedancia de entrada. Y de la misma forma, si yo mido la impedancia de salida, lo que yo tenga en la entrada va a afectar la impedancia de salida. Y eso lo vamos a ver justamente en este ejemplo. Entonces, calculemos la impedancia de salida. La ganancia de todo esto eh, podemos calcularla. De hecho, la tengo aquí y me importa poco. Ya les dije que 1, y no es exactamente 1, pero si RO es infinita, va a ser muy grande, va a ser como 1. Que no quiero gastar mucho tiempo en eso. Prefiero copiar el resultado. La ganancia de voltaje, este es el resultado que tengo en mis notas. Ustedes pueden comprobarlo. AB es RO paralelo RL partido por RO paralelo RL más RE. Y eso es casi 1. Cuando RO es infinito, esto es 1. La ganancia de corriente, ¿sí? Perdón, paralelo.
Ahí sí. Décima. Sí. Ah, yo la vi. Yo vi esa. Era mía. Pero hay que decirlo también, ¿cierto? Así que, para que no se frustren tanto. Y el A sub I en este caso es beta más uno. Esa es la ganancia de corriente. O sea, la corriente de salida es beta más un veces más grande que la corriente de entrada. Lo cual tiene sentido porque I sub B es beta más un veces I sub B. Sí, tiene todo el sentido. Ya, oye, calculemos R out. R out me dejó medio cachú, me dejó. ¿Cuánto será R out? ¿Qué viene después? Ah, viene eso. Ah, ya, muy bien. Eh, ¿Cómo es R out? Bueno, yo podría poner aquí una fuente de prueba, ¿cierto? VT y medir IT. Entonces R out es VT partido por IT. ¿Cuánto es IT? IT es VT menos VB partido por RE, ¿cierto? VT menos VB partido por RE. Un momento, olvidé apagar esta fuente. Yo tenía que apagar esta. Ah, y si apago esa, RB y RS me quedan en paralelo, ¿cierto? Ahí sí. Ya. Entonces, IT es VT menos VB partido por RE. Ah, y esta corriente que está acá es GMVBE, ¿cierto? Ya yo la podría dar vuelta y decir que es GMVEB o VTB, ¿cierto? Ah, esto que está acá, VTB. Sí. En realidad quiero calcular VB. Mm, Quiero calcular V sub B, porque es el que más me complica. Yo tengo VT. ¿Cuánto es VB? A ver, ¿me ayudan? Si V sub BE más VT. Sí, de acuerdo, pero yo quiero calcularlo independientemente, tal vez, porque ya miré las ecuaciones por este lado. Tal vez me falta. Por este lado, sí. Ya, entonces, perfecto. VB es cero menos esta caída de tensión, que es RS paralelo RB multiplicado por esa corriente. ¿Esa corriente cuánto es? Esta corriente es I sub B. Y esa corriente que es I sub B es I sub E, que es IT, es menos IT, ¿cierto? Dividido por beta más uno. Ah, ya, ya, ahí sí. Momento, estos son entonces ahí está, ya. Muy bien. Entonces yo puedo reemplazar aquí y me queda IT igual BT partido por RE menos VB, que es RS paralelo RB por IT partido por RE beta más uno. De aquí puedo llevar a un lado, voy a moverme acá, me va a faltar espacio, IT por uno más RS paralelo RB partido por RE por beta más uno es igual a BT partido por RE. Y de aquí Zin, ¿cuánto vale? Este se queda, este pasa para allá, multiplico por RE a los dos lados y me queda RE más RS paralelo RB partido por beta más uno. Sí, yo en realidad habría podido verlo por inspección. ¿Ah? Zout, sí, gracias.
Habría podido mirarla por inspección. No me di cuenta antes, pero era súper simple. ¿Cómo por inspección? Claro, pues, la impedancia vista hacia acá es esta más esta reflejada al emisor. Y para reflejarlas de base al emisor hay que dividirlas por beta más 1. Sí, era trivial, la verdad es que era trivial. Oye, entonces, y es pequeña porque esta es pequeña. Y esto que está acá es chico porque está dividido por beta más 1, entonces puede ser muy chico, sí. Entonces, sí, es chica esta. Y si queremos que sea más chica todavía, podemos hacer un circuito muy interesante, que es, ¿ah? Que es con un op-amp, con realimentación, ¿cierto? Entonces tenemos esto. Y ese es un super seguidor, ¿cierto? Entonces el op-amp va a hacer todo lo posible para que VO sea igual a VI, para que el cortocircuito virtual aquí aplique. Entonces, eso va a implicar que este voltaje va a subir. ¿Hasta cuándo? Hasta que la corriente por aquí permita que este VO sea igual a VI. Por lo tanto, este voltaje va a ser 0.7 volts más VO. Y casi toda la corriente se va por aquí. El op-amp tiene que entregar poca corriente. Tiene que entregar beta más un veces menos corriente que lo que recibe RL. Muy bien. Este es un resumen, úsenlo con mucho cuidado. Yo no lo usaría, o sea, yo lo tomaría como una referencia, pero insisto, esto no tiene mucho sentido. Aprenderse esto de memoria tiene cero sentido. Eh, no saber calcularlos, como lo hicimos aquí, es muy malo para el desempeño en este curso. Entonces al final esto es como para que me deje tranquilo en una prueba, si quiero. Yo lo calculo, después miro aquí y si no me da igual me voy a preocupar. Entonces, ¿en quién confío? ¿En una tabla que dice usarlo con mucho cuidado o en mis cálculos que hice con mucho más cuidado para un circuito muy particular? Entonces yo creo que esto no hay que usarlo, a menos que no sepan. Eso es buena idea. Úsenlo solo si no saben. ¿De acuerdo? Solo si no saben. Ya, aquí hay más configuraciones. Esto es lo mismo que vimos en MOSFETs, salvo que le agregamos otro más aquí. Este. Entonces carga activa ya lo vimos. Si quieren y no les quedó muy claro en MOSFET, aprovechen de preguntar ahora. Queremos alta ganancia. ¿Y cómo hacemos alta ganancia? Bueno, uno puede calcular, de nuevo este es VDD o VCC, uno puede calcular la ganancia de este circuito, la ganancia máxima que puede dar. De hecho, yo sé que la ganancia es GM por RO paralelo RC, típicamente RO es muy grande, entonces por RC. Pero GM es, ¿cómo es la ecuación? Una corriente importante, la más importante del transistor, y sub C, gracias, partido por un voltaje, VT por RC. Momento, y eso de ahí es la caída de tensión en RC. Entonces eso es caída, no me va a alcanzar, pero delta V en RC partido por VT. Esa es la ganancia, qué buena. Entonces uno puede calcularla. Y esa ganancia no va a llegar a ninguna parte porque esta caída de tensión está limitada a VCC. Entonces siempre AB en este circuito va a ser menor que VCC partido por VT. Si VCC es 5 volts y VT es 25 milivolts, ¿cuánto da? Es como 200. Esa es la máxima ganancia que pueden sacarle a este circuito. Ya, y eso en el límite cuando VO está en cero. O sea, sabemos que no va a ser esto. En la práctica va a ser más cercano a 100. En el mejor de los casos. 100. ¿Cómo le podemos sacar más ganancia?
¿Y cuál es el problema? El problema aquí es que cuando yo cambio VB, VB sube o VB baja, yo tengo aquí un Thevenin, ese es mi Thevenin. El Thevenin me polariza acá y me polariza acá. Entonces mi salida a lo más va a estar ahí. ¿Cómo puedo hacer que este punto esté más allá y que este punto esté más acá? Polarizando con una fuente de corriente plana, lo más plano. ¿Y qué es lo más plano que conocemos? Otro VJT. Un VJT que esté conectado como PNP, que está haciendo las veces de fuente de corriente. Entonces, esa es la configuración que estamos mirando. Uno como fuente de corriente, el otro como transconductor. Fuente de corriente, transconductor. Entonces, este es un ejemplo, tres transistores, ya no nos dan miedo tres transistores. Tenemos corriente de polarización, este está entrando en un nodo de baja impedancia, por lo tanto está polarizando a este PNP que está conectado como diodo. Se genera este VBE que se copia allá. Cuando este tiene VBE constante, se convierte en una fuente de corriente. Y este otro va a tener una corriente que va a depender de su voltaje de entrada. Entonces, este que está en azul tiene esta curva. Este otro que está en rojo va a tener una curva que va a depender de Vin. Por ejemplo, si Vin es muy chico, esta va a ser la curva. Y el voltaje va a estar cerca de VCC, el voltaje de salida. Si Vin crece un poco, voy a estar ahí. Y si Vin crece otro poco, voy a estar ahí. O sea, no va a cambiar casi nada. Yo estoy dibujando ahí la curva. Vin, Vout, estoy ahí más o menos, VSC. Estoy por ahí. Y si Vin crece otro poco, uy, de repente nos pasamos y se fue al suelo. Entonces hay un punto, hay una ventana, un rango pequeño de Bein en torno al cual la ganancia es enorme. Entonces no es fácil polarizar estas cuestiones porque son tan sensibles al voltaje de entrada, o sea, tienen tanta ganancia que son sensibles al voltaje de entrada, que si Bein crece mucho, ya me pasé al otro lado. Entonces hay un rango pequeño de Bein para el cual veo está lejos de los rieles. O sea, para el cual ambos transistores están en región activa. Si se fijan, esto es una pelea de fuentes de corriente. En circuito, en el curso anterior, si ustedes tienen esto, ¿cuánto vale ese voltaje? No sabemos. En este curso, con rectas de carga, si estas corrientes son distintas, este no tiene solución, porque se juntan en infinito. Si las corrientes son iguales, existen infinitas soluciones. Cualquier voltaje es una solución. Entonces, ¿cómo calcular eso? Ese es el problema. Este nodo es un nodo de alta impedancia. Horizontal. Alta impedancia. Entonces, cualquier diferencia de corriente que inyectemos a ese nodo va a mover el voltaje para arriba o para abajo. Por eso es que tiene buena ganancia, porque es una pelea entre fuentes de corriente. ¿Quién define qué voltaje hay ahí? No está bien definido. Y tal vez hay formas de que esté bien definido, pero no las vamos a ver en este curso. Ya, ¿qué me gustaría mostrar aquí? Tal vez hay formas de definirlo bien, sí. No, pero no es necesario entrar en detalle, no lo vamos a mirar ahora. Oye, estas son otras configuraciones, CCCE, CCCC y Darlington. Son parecidas entre sí. El objetivo principal es aumentar beta. Entonces, como poner dos transistores donde la corriente grande de uno es la corriente chica del otro. Por ejemplo, la corriente de emisor de uno es la corriente de base del otro. Como aquí, por ejemplo. Olvídense de esto. A veces esta no existe. Entonces la corriente de emisor de uno es la corriente de base del otro.
o la corriente de... Ah, aquí también, ¿cierto? Corriente de emisor de uno es la corriente de base del otro. Entonces, desde aquí hasta allá hay un beta enorme, porque de aquí a allá multiplico por beta más uno y de ahí de aquí a allá multiplico por beta más uno. Entonces, el beta combinado es en torno a beta cuadrado. Si el beta de un transistor típicamente es 50. Con esto puedo llegar a betas de 2500. El problema es que tienen caída de tensión mayor, ¿cierto? 0.7, 0.7, tienen caída de tensión de 1.4 volts. Entonces estos suelen ser lentos además. Cuesta apagarlo, porque hay una corriente residual que cuesta cuesta que las cargas se vayan hasta alguno de los terminales y que finalmente no siga conduciendo. Entonces cuesta apagarlo. Para evitar ese problema se pone una fuente de corriente, que es la que está aquí, o se pone alguna resistencia pequeña. Estos son CC-CE y CC-CC. Voy a ver, este es C colector CC y este de aquí es CE, emisor común. Y este es CC. Perfecto. Esta corriente establece la polarización de Q1, puede estar ausente a veces, o puede haber una resistencia entre medio. Q1 aumenta la ganancia de corriente y la resistencia de entrada. A ver, algunas cosas que me gustaría dejar claras aquí. Sí, un pequeño análisis. Vamos a tomar este. Entonces, este de aquí es DSC, este es Q1, y la salida, ¿cierto? Esta es la entrada de corriente. La salida de corriente, que es beta más un veces mayor que la entrada, entra a este Q2. Perfecto. Ah, pero un momento. La salida está aquí, este es VO. Y... Ah, no, perdón, me equivoqué. Estamos tomando... Este va acá. Entonces estamos tomando algo parecido a este en realidad. Entonces este vamos a llamarle base compuesta, a este le vamos a llamar colector compuesto, y este le vamos a llamar emisor compuesto. Y este va a ser un transistor compuesto. Entonces eso es equivalente a un transistor más grande, un transistor que tiene un beta más grande. Si miramos esto mismo en pequeña señal, el- la base compuesta entra aquí y este va a tierra de señal y luego el emisor de este entra a la base del otro y este va al colector y este otro va al emisor. El- Uno puede demostrar que el Gm compuesto es Gm del 2 partido por 1 más Rpi1 partido por Rpi2 por beta más 1. Eso queda en el denominador. O sea, es casi Gm2, ¿cierto? Y que el beta compuesto es beta por beta más 1. Es posible demostrar eso. Entonces Gm es casi igual, pero beta crece un montón. Este otro que se llama etapa Darlington y es tan común, es tan popular, que uno puede comprar un transistor de 3 terminales configurado como Darlington. Entonces uno va y dice, quiero un Darlington. Y uno recibe un encapsulado así, chiquitito, que dentro tiene 2 transistores. Hoy el otro día abrí un transistor, de ahí se los voy a mostrar. Fue divertido. Que hay unos que tienen encapsulado metálico, entonces uno lo puede abrir y ver lo que hay dentro. Yo lo hice y lo miré con una lupa y se ve algo muy chico. En este caso los colectores van unidos. El emisor de Q1 va a la base de Q2.
y esta puede estar ausente o reemplazada por una resistencia. Conectado como CC es idéntico al CC-CC. Conectado como CE se parece a CC-CE. Y hay otra más que es Darlington complementario, también se le llama Cyclai. Y hay Darlington en BCMOS, donde la entrada, por ejemplo, es un MOSFET y la salida es un BJT. Se puede hacer todo tipo de cosas. Muy bien, pues cascodo. Creo que ya están medio expertos en cascodos ustedes. Y si no, el proyecto va a ayudar a que se vuelvan mejores en el tema. Ya vimos que CE es una buena fuente de corriente. Este es un CE. CB es un buen buffer de corriente. Entonces, este convierte de voltaje a corriente. Y este toma esa corriente y la copia a la salida. Entonces, hace que dos fuentes de corriente peleen, la de polarización, por ejemplo, que no está polarizando, de carga en realidad. Esta debería ser carga. Y la de el transconductor. Y finalmente aquí tenemos una diferencia de corriente, esa pequeña diferencia de corriente multiplicada por la gran impedancia de salida hace que este voltaje pueda variar mucho. Entonces, el cascodo permite aumentar la resistencia de salida del circuito y reduce el efecto capacitivo. El efecto capacitivo, por ejemplo, que hay de aquí a allá. Entonces, análisis, déjenme mirar esto. Eso es todo. Ya. Este seguidor de emisor mejorado ya lo vimos, era este. Me adelanté un poco, pero este es un seguidor de emisor mejorado. Y uno puede hacerlo complementario también. Puede hacerlo con PNP. Esa es una versión complementaria. Muy bien. Aquí hay un punto por si acaso. Claro, VI igual VO, pero la corriente es entregada o recibida por un transistor. Esa es la gracia. Y solo uno se enciende a la vez. No puedo encender los dos a la vez. Si este voltaje es positivo respecto de tierra, este se polariza y este otro está apagado. Y si al revés es negativa, este se polariza y el otro está apagado. Ya, miremos el análisis con cascodo. A ver, ¿cómo sería el análisis? Vamos a hacer esto mismo en pequeña señal. Entonces tenemos voltaje de entrada, tenemos el RP, perdón, tenemos GM1VBE y tenemos RO. Y luego el segundo transistor va conectado aquí y luego la salida está en VO. Entonces podemos dibujarlo así. GM2VBE2, RO2, VO. Ese es más o menos el circuito. Y VB, VB2 es constante porque es una polarización externa. Entonces, en realidad este es menos salud GM2 VE2, donde VE2 es este VE2. Y uno puede dar vuelta al signo aquí y dar vuelta al signo acá. Y queda listo para ser analizado. Entonces, de aquí podemos calcular un montón de cosas. GM efectivo, ya nos podemos imaginar por dónde prefiere irse la corriente. ¿Se va a ir por aquí o se va a ir por ahí o se va a ir por allá? Casi toda se va por aquí. ¿Ah? Sí, debería usarlo, ¿cierto? Sí, había varias personas que estaban preguntando lo mismo, así que no daré décima esta vez. Pero sí, efectivamente. ¿Y dónde va el RPI ahí? Va entre este y qué.
Ahí, sí, perfecto, ahí va. Ya, entonces podemos analizar un montón de cuestiones aquí, ganancias, qué sé yo, impedancias de salida. Yo creo que la más importante es la impedancia de salida aquí. Y creo que la tengo aquí, a ver. Sí. Entonces tengo RI, es RPI 1. GM, como dije, es prácticamente GM1. Casi toda la corriente se va a la salida. Em, RO esto es lo que resulta, pueden calcularlo, RO2 por 1 más GM2 RO1. Esa es la típica fórmula para un MOSFET, ¿cierto? RO2 por 1 más GM2 RO1. Esa es la fórmula del RO del MOSFET. Y en este caso le agregamos, y lo voy a poner en otro color para que se note la diferencia, dividido por 1 más GM2RO1 partido por beta. Ah, perfecto. Si un MOSFET, beta es infinito. Si beta es infinito, la parte verde se va. Y esto es aproximadamente igual a cuando beta es mucho menor que todo esto y beta es mucho mayor que uno. Esto de aquí se puede aproximar más o menos a RO2 por beta. Entonces ahí cambia un poco la ecuación. Eso asume que GM2RO1 es mayor que beta es mayor que uno. Y bueno, la ganancia es AB, es menos GMRO, y eso es menos beta GM1RO de alguno de los dos. Entonces, en este caso, RO es amplificado por beta. Muy bien, RO2. Sí. BJT reales. Esta parte es corta. Y de ahí pasamos a tertulia. Los BJT llevan capacitancias parásitas, CMU y CPI. Esas son las más importantes. Esto es en transistores discretos. Se mueve en torno a un picofarad, se pide en torno a pocas, pocas decenas de picofarad. Este es grande, este es chico, pero queda amplificado por la ganancia. Entonces, generalmente, el efecto Miller hace que ese mu se vea grande. Y Rx de decenas de ohm aquí, este que está aquí. Y Rpi, ya saben, esto en pequeña señal. Em, sí. Sí, depende del tamaño, realmente. Depende del tamaño. O sea, esto es enorme en comparación con el MOSFET. El MOSFET los MOSFET que uso yo tienen 2 femtofarad. 2 femto, es 1000 veces menos. Entonces, ¿por qué usamos BJT? Bueno, este BJT no es tan rápido, pero cuando usa un BJT discreto, la corriente es mucho más alta. Es 1000 veces más que la corriente de un MOSFET. Entonces, yo diría que, yo diría que cualquier circuito integrado tiene mayor desempeño en general que circuito discreto. O sea, si quieres hacer algo rápido, hazlo en un chip. Habiendo dicho eso, los BJT discretos igual hay algunos relativamente rápidos y los puedes usar para radiofrecuencia. Yo una vez hice un circuito de radiofrecuencia que funcionaba a 1 giga y era con BJT. Y era un amplificador de bajo ruido implementado con un transistor y era un BJT. Y eran unos BJT que son de RF, que se ven bien raros si tú los miras desde arriba. Es como un círculo con 4 patas, que hay dos que están repetidas. Parece como una hélice de helicóptero. Son bien raros. Y con eso uno puede llegar a frecuencias muy altas. Entonces depende de
¿Qué circuito estamos hablando? Sí, sí, entiendo la pregunta. Déjame pensar. No lo sé, la verdad. Porque, de nuevo, hay un tema de tamaños. Los tamaños de los MOSFET es- están súper optimizados, o sea, realmente son chicos. Y si bien el tamaño más pequeño del BJT, que es el espesor de la base, es más chico que la longitud de canal de un MOSFET, el tamaño total de un MOSFET, en general, el tamaño total de un MOSFET pequeño es más chico que el tamaño total de un BJT. Entonces no sabría responder a tu pregunta, la verdad. No lo sé. Yo sé que si tú quieres llegar a muy altas velocidades tienes que usar BJT. Pero actualmente el FT, que es la frecuencia a la cual la ganancia de corriente del transistor BJT o MOSFET es uno. Esa frecuencia actualmente es parecida, incluso es superada por los MOSFETs. Entonces, no sé, me cuesta responder esa pregunta, la verdad. Em, bueno, respecto a la respuesta en frecuencia, aquí vemos este modelo, vemos HFE, que esto es el beta, que es beta cero partido por algo. Ah, entonces hay una constante de tiempo que aparece ahí, ¿cierto? Todo eso, me da una constante de tiempo. Si uno mira el HFE, tiene una caída de 20 decibeles por década, tiene un ancho de banda aquí, omega sub B, que es la frecuencia de corte, y tiene este omega sub T, que es el ancho de banda de ganancia unitaria, que es el ancho de banda para el cual beta es uno. O sea, esa es la frecuencia a la cual la corriente de base es igual a la corriente de colector. Y eso es solo por las capacitancias. Entonces, ese es omega T. Y ese omega T depende del transistor. Los transistores que uso yo tienen omega T de 15 gigas, más o menos. Los BJT siempre le habían ganado a los MOSFET en omega T. Y actualmente están peleando a la par y los MOSFET más nuevos le ganan a los BJT. Esto de nuevo es la frecuencia de tránsito o de transición. Este FT de transistores bipolares discretos, de BJT discretos, estamos hablando de 300 megas. Los que uso yo, los MOSFETs que uso yo en chips, son mucho más rápidos. Pero, pero en general, siempre los BJT fueron más rápidos que los MOSFET. Entonces, ahí tal vez te ayudo a responder tu pregunta. Es difícil decir porque es muy variable con la tecnología. Si uno quiere mirar cuál es el valor que importa, es FT. Es el valor que me dice quién es más rápido que qué. Y es el que hay que mirar. Y FT puede ser calculado de esta forma. O yo podría pedirle a ustedes en la prueba, por ejemplo, que demuestren que FT es eso. Es posible, ¿ah? Yo podría preguntarlo, porque no sé si lo haga, pero ustedes deberían ser capaces de calcular la corriente colector en cortocircuito, como está mostrado aquí, y determinar cuál es la frecuencia a la cual esta corriente es igual a esta corriente. Entonces, con la definición correcta, ustedes podrían calcular FT. Bueno, y este ya lo vimos en MOSFET, ¿cierto? Hay una parte que es pasa alto, pasa alto, pasa alto. Entonces me da como 60 decibeles por década. Que pueden incluso estar separadas, entonces podría ser algo así también. Y después tiene una banda pasante y luego hay algo que me limita. ¿Quién me limita? Bueno, podría haber capacitancias aquí, otras aquí, y todas estas me van a limitar. Entonces la respuesta en frecuencia va a ser
algo así. ¿Cómo determinar qué es pasa alto y qué es pasa bajo? Hay que ver si yo saco este capacitor, lo reemplazo por un circuito, por un cortocircuito, por ejemplo. ¿Qué cambia aquí? Si lo reemplazo por un circuito abierto, ¿qué cambia? Y con eso uno puede determinar cuáles de estos contribuyen al ancho de banda y cuáles de estos contribuyen a la ganancia y de qué forma. Todo esto se puede calcular. El problema es que ustedes ya vieron, ya han visto en ejercicio, que basta con un transistor y un par de elementos para que el circuito se vuelva muy difícil de analizar. Entonces, si uno mira esta cuestión con más elementos, la única forma de hacerlo es con SPICE. Hay técnicas que permiten calcular, por ejemplo, anchos de banda. Existen técnicas que permiten, por ejemplo, decir esa frecuencia de corte y cuál es esa frecuencia de corte. Son técnicas de análisis circuital y algo de eso vamos a ver después en otros cursos. BJT en la práctica, 2N2222 el clásico, es el que usa todo el mundo. El 2907 es la versión PNP. Para aplicaciones de potencia están el TIP 31 y TIP 32, o están estos otros, TIP 120, 125, 140, 145. Esos son Darlington. Y se acabó el capítulo. Ahora hacemos tertulia en estos 20 minutos que quedan. Vimos todas estas cosas, sí. Sí, sí, tú. No, para nada. Piensa que la estabilidad depende en un amplificador de alta ganancia. Imagínate que tienes un amplificador de alta ganancia con una curva PI, VO de ese estilo. El punto donde vas a operar va a depender enteramente de VI. Si VI un poco más grande, un poco más chico, el voltaje de salida va a cambiar porque tiene alta ganancia. Entonces, un circuito que tiene alta ganancia en general es un circuito sensible a cambios. Y los BJT tienen alta ganancia, entonces son sensibles a cambios. Cualquier cambio hace que cambie el punto de operación. Ujú, ujú. Tú puedes tratar de que sea así también. Pero GM depende, en los BJT depende de la corriente. GM y C partido por VT. Entonces, si tú cambias por otro BJT que tenga la misma corriente, la corriente depende del circuito externo, entonces el GM va a ser igual. Es parecido. Tú haces GM lo suficientemente grande para que se cancelen las ecuaciones. Sí, uno trata eso, de que haya cancelación. Ya, hablemos del proyecto. ¿Quiénes han mirado el enunciado con detención? Te felicito. ¿El resto? No diré nada. No diré nada. Sí, Francisco ya fue a preguntarme. Estuvimos conversando un rato del proyecto, ¿cierto? ¿Están preocupados ustedes? Porque miraron el enunciado. Eso es un buen síntoma. Sí, está difícil. A ver, ¿por qué está difícil? Recordando un poco de qué se trata esto. Queremos amplificar carga, da lo mismo la aplicación. Queremos amplificar una carga, un delta Q, que se deposita de alguna forma mágica en un capacitor. Una forma de hacerlo, tal vez no la única, es con realimentación. Cada vez que yo tengo algo así, veo va a cambiar. O sea, si yo deposito carga en C, en este capacitor C,
y lo tengo configurado de esta forma, este operacional va a hacer todo lo posible porque este nodo esté en 0 volts. Un pequeño cambio en la carga de este capacitor produce un pequeño cambio en el voltaje. Mm, Como este voltaje creció, el operacional va a hacer todo lo posible para que se devuelva a 0 volts. ¿Cómo se devuelve a 0 volts? Bueno, va a producir alguna corriente en su salida que va a hacer que esta carga se descargue. Entonces va a haber una corriente ahí que va a estar siendo chupada por la salida, por decirlo de una forma, para que este se descargue. ¿Y cuándo va a terminar de descargarse? Cuando este voltaje sea cero. Entonces, cuando este esté en cero, va a haber transferido una cantidad de corriente por una cantidad de tiempo, Q por T, eso es carga, corriente por T es carga, a CF. Entonces, en CF se va a acumular la carga inicial, esa delta Q va a aparecer en CF. Y delta Q en CF produce un delta V de delta Q partido por CF. O sea, no hay nada, nada muy complicado hasta el momento. Esa es una forma de procesar carga. Y luego eso se va a quedar ahí un rato. Entonces, si medimos este voltaje, y este es T y este es VO, va a aparecer un delta V y se va a quedar ahí un buen rato. Hay dudas aquí. Por ejemplo, yo sé que esto no es un op-amp. Yo no voy a hacer un op-amp. ¿Hay formas de hacer op-amp con transistores? Sí, se podría hacer perfectamente. Pero tal vez sí vamos a hacer un op-amp. Pero no vamos a hacer un op-amp que está polarizado, que está acoplado en DC. Entonces, yo no parto de cero aquí, parto de algún voltaje. Y yo no termino en cero aquí, ni parto de cero, parto en un voltaje acá. Y esto no trata de llegar a cero, trata de llegar a algún voltaje. Entonces, tal vez los niveles de C cambian, pero en AC voy a estar haciendo un op-amp en la práctica, porque está realimentado. Y bueno, ¿cómo llego yo a determinar cuáles son los parámetros de este op-amp? ¿Cómo diseño este proyecto? Tal vez es buen momento de contarles lo que es diseño top-down, que en este momento está puesto en el capítulo 6, que vamos a empezar a hablar el miércoles. Diseño top-down tiene que ver con lo siguiente. Cuando ustedes diseñan algo, un circuito, por ejemplo, la tentación más grande está en tirarse directo a Spice. Y eso nos pasa a todos. A todos nos ha pasado. Esa es la tentación más grande. Y si nadie les enseña, entonces van a seguir haciéndolo así, hasta que aprendan que tal vez hay una forma mejor. Y la forma mejor de empezar a diseñar algo es con un lápiz y un papel, tal cual. Entonces uno así empieza a calcular ecuaciones. Por ejemplo, de aquí se puede obtener esta ecuación. Y esta útil la voy a anotar y la voy a destacar. Entonces, a partir de esta ecuación, yo puedo calcular, por ejemplo, qué capacitancia necesito para producir un delta V dado un delta Q. Entonces, esta es una ecuación que me sirve para diseñar. Existen otras ecuaciones de diseño y voy a tener un lote de ecuaciones de diseño. ¿Dónde pongo ese lote de ecuaciones de diseño? Una opción es usar la calculadora y perder las ecuaciones de diseño cada vez que apague la calculadora. Y otra opción es usar un software de computación científica, por ejemplo Python, MATLAB, Octave, Scilab o alguno de esos. Yo espero que todos tengan un script que permita calcular un montón de cosas. Entonces al principio parten CF igual, o sea, em, delta Q igual tanto, delta V igual tanto, ponen todos los parámetros, piden ejecutar el programa y el programa les da todos los valores de diseño. ¿Qué otro? Por ejemplo, ¿cómo sé yo qué necesito de este amplificador?
Bueno, yo sé que los amplificadores en general tienen ganancia, tienen ancho de banda o tienen producto ganancia ancho de banda. Ok. Modelémoslo como un producto ganancia ancho de banda. O incluso podemos modelarlo como, como un GM. Incluso, ¿ah? Podríamos modelarlo como un GM. Entonces tenemos que el amplificador es un GM efectivo, que tiene algún Rout, que tiene alguna capacitancia en la salida. La vamos a poner en la salida. ¿Por qué en la salida? Criterio. ¿Cuánto vale esta? 50 picofarad. ¿Es una capacitancia grande o chica? Es gigante. Entonces, ¿tiene sentido poner algo más en la entrada? Cualquier cosa que vaya en la entrada se la va a comer estos 50 picofarad. Entonces no se van a notar. La impedancia, la capacitancia de entrada es irrelevante aquí. Podría poner algo entre medio, pero esta también es grande. Entonces al final voy a poner una capacitancia CL a la salida, que va a juntarme todas las capacitancias de este nodo. Por ejemplo, la capacitancia de salida del amplificador, la capacitancia de entrada del bloque siguiente, que van a ser algunas decenas o centenas de femtofarad. Entonces CL podemos decir, no sé, por partir con algo en mi script de diseño, partir con decir que es medio picofarad, por decir algo. Voy a tener un gem efectivo y un Rout. Y luego aquí voy a tener este gem efectivo por VI. Y aquí tengo mi VI, que va a estar conectado a la capacitancia CS. Y va a estar conectado a la salida a través de CF. Y aquí está VI. Y esto es VO. Mm, Tal vez eso es todo el circuito que yo quiero analizar. Para partir con algo. Ujú. Sí, podría ser dónde podría ir. Aquí tal vez, ¿cierto? Pero en realidad este amplificador lo voy a hacer con MOSFET. Voy a tratar de que esa impedancia de entrada sea infinita. Entonces, ¿cuánto es VO en función de VI? ¿VI es mi entrada? No, tal vez mi entrada es QI. Yo quiero calcular cuánto cambia ese voltaje cuando aparece un escalón de QI. ¿Podremos hacer este ejercicio? Tal vez este es el primer ejercicio que yo quiero resolver. Entonces, volviendo a diseño top-down, ¿ustedes conocen los conceptos top-down versus bottom-up? No, nunca lo han escuchado. ¿Sí? Por allá. Se aplica a todo, ¿ah? Por ejemplo, una iniciativa top-down es que el gobierno dice voy a darte plata para que tú con esa plata construyas un puente. Una iniciativa bottom-up es la comunidad se junta, ve que le falta un puente y llaman al gobierno que está arriba para que les dé plata. Entonces, esa es una iniciativa bottom-up. Y esto también se aplica a diseño. Si yo quiero diseñar top-down, yo comienzo con ecuaciones. Y esas ecuaciones me permiten hacer un diseño a nivel de sistema. Cuando hablo de sistema, no es sistemas digitales, es diseño a nivel de bloques, ¿cierto? Estos son diagramas de bloques. Entonces aquí estoy mirando diagrama de bloques. Y todo eso se puede simular. ¿Cómo simula uno un sistema? Como funciones de transferencia, por ejemplo. ¿Y eso se puede simular en algún software? En MATLAB. Cuando ya tengo el sistema listo y súper bien diseñado y súper bien configurado y entiendo cómo funciona todo, reemplazo cada uno de estos bloques por circuitos. Y ahí recién diseño mi circuito. Cuando ya estoy súper claro de lo que tengo que hacer.
Entonces, el sistema me da especificaciones de los bloques. Eventualmente voy a tener AB, BW, etcétera. Y luego diseño el circuito que me va a dar esas especificaciones. Recién ahí paso a Spice. Y esto probablemente me entregue información que me diga, uy, no tomé en cuenta esta capacitancia parásita que me está echando a perder todo. Vuelvo a las ecuaciones de salud y luego vuelvo al sistema y esto me permite iterar, iterar. Y cuando ya pasé esta etapa, recién ahí puedo hacer el layout. ¿Qué sería el layout? La PCB, por ejemplo, o el chip mismo, es la capa física, es la descripción de lo que yo quiero hacer en hardware. Y de ahí hay un montón de otras cosas. Pero nosotros en este curso nos vamos a centrar aquí. Para llegar al circuito primero hay que entender lo que queremos diseñar. Eso es, palabras muy simples, lo que yo espero de ustedes en cuanto a diseño top-down. ¿Sí? De aquí, especificaciones, sí. Hay especificaciones. Es un punto... Sí. Ajá. Tú estás mirando el espacio de diseño. ¿Qué será el concepto de espacio de diseño? Las libertades que uno tiene, por ejemplo, los grados de libertad. ¿Cómo serían el espacio de diseño, por ejemplo, en el diseño de un cubo? De un cubo. Tengo un parámetro de diseño, pero tal vez podría iterar por otro lado. Hay un parámetro de diseño que es de peso, otro parámetro de diseño que es color. Entonces ahí se agregan parámetros de diseño. Busqué un ejemplo simple, pero tal vez muy simple. ¿Cuáles son los parámetros de diseño en un amplificador de esto? Tienes por un lado la potencia, tienes por otro lado la ganancia, pero la ganancia va a ser, ojo, ahí va a ser un parámetro de diseño del circuito, pero no del sistema. La ganancia no es una especificación a nivel de sistema. La ganancia de carga a voltaje es así. Y esa sí es una especificación importante a nivel de sistema. Pero si yo busco otra forma de implementarlo circuitalmente, no tengo que meterme con temas de ganancia. El costo de fabricación, la repetibilidad, son un montón de parámetros. Y uno empieza a explorar este espacio de diseño. Las topologías circuitales dan otro camino en el espacio de diseño. Y si tengo muchas opciones, me voy a volver loco. Entonces tal vez tengo que explorar algunas, las que yo creo que me van a limitar. Y tal vez si exploro esas y luego miro las demás y veo que estoy bien en las especificaciones de las demás, paro ahí. Si exploro los bordes del espacio de diseño y veo que me salí por otro lado, por otros ejes, tengo que volver a iterar. Por ejemplo, en el caso del cubo, si es que estoy dibujando, diseñando un cubo y uno de mis parámetros es el material y dureza, y tengo que lograr una dureza de tanto. Perfecto, lo logré, pero me salí en el parámetro de peso porque me quedó muy pesado. Entonces hay que volver a iterar cómo logro la dureza sin incurrir en tanto peso. Entonces, siempre cuando uno diseña hay compromisos, trade-offs. Y esos trade-offs, ¿cómo los manejamos cuando hay 7 posibles parámetros de diseño? 7 posibles ejes sobre los que te puedes mover. Es súper difícil. Hay formas de hacerlo con búsqueda exhaustiva. Por ejemplo, yo me cuelgo de mis ecuaciones, hago un modelo a nivel de sistema, programo un script de MATLAB que me calcula todos estos 7 posibles parámetros en función de infinitas variables internas y hago un sweep, un barrido sobre todas las variables internas y lo dejo corriendo una semana y luego cuando vuelvo tengo una idea de qué es lo que, de qué puntos de este espacio de diseño pueden ser adecuados para diseñar. Y esto se hace, ¿ah? Yo lo he hecho muchas veces. Mis alumnos en mi grupo de investigación también. Esto de la búsqueda exhaustiva, que no es lo más elegante, pero funciona. Uno explora el espacio de diseño a fuerza bruta, ¿no? Y eventualmente se llega a alguna solución. Yo incluso cuando estaba en el doctorado tenía un computador en el que trabajaba y otro que tenía en la casa.
En el de la casa dejaba corriendo estas cuestiones y me mandaban un email cuando terminaba. Entonces, en el mismo script, la última línea era mandar email con resultados. Y yo recibía una tabla Excel y ahí cachaba dónde estaba el error o dónde estaba la parte más importante. Entonces, no es tan descabellado. Pero lo que les recomiendo es hacer este esquema top-down partiendo por lo básico. Y lo básico es, parece, por lo que hemos visto ahora, que es esto. O sea, yo necesito una ecuación como una especie de función de transferencia que me relacione BO igual algo de QI, ¿cierto? Igual QI multiplicado por algo. Ese algo le voy a llamar función de transferencia. Yo quiero esa función de transferencia de QI a BO. Y cuando QI es un escalón de una cierta cantidad de pico Coulomb, ¿cuánto va a ser BO? ¿Y cómo va a evolucionar BO? Y a partir de este modelo es posible obtener una función de transferencia. CS ya lo conocen, CF va a salir fácilmente a partir de esa función de transferencia si es que ustedes hacen algunas aproximaciones. Y esas aproximaciones van a tener restricciones sobre el producto GMR-out y CL probablemente moleste un poco en algo. Entonces ahí ustedes van a tener muy claro cuánto tiene que valer el producto GMR-out y van a tener muy claro cuáles son los límites de CL para que no influya tanto en el desempeño de este circuito. Y van a llegar a algo que va a producir, por ejemplo, una exponencial así. Y van a poder calcular ese valor final y van a poder calcular el tau. Cuando tengan eso, metan las ecuaciones en MATLAB o lo que sea y vayan calculando. Y vean si es que es posible lograr el GM efectivo que buscan. Si el GM efectivo les da 4 Siemens, no lo van a lograr fácilmente, pero si les da 20 milisiemens, probablemente ahí ya van a poder hacer algo razonable. 20 milisiemens es algo que se puede lograr con unas corrientes grandotas, pero son manejables. ¿Cuánto es el R-out? Bueno, y tal vez necesito cascodear o no para llegar a ese R-out. ¿Qué topología circuital voy a usar? Pucha, yo entiendo súper bien este circuito, pero con este circuito probablemente no me dé el producto GMR-out que necesito. Entonces voy a tener que jugar con carga activa. Y tal vez tenga que hacer más cosas, como plegar, por ejemplo, para que este no tenga la misma corriente que este. O ahí se va a complicar y ustedes van a buscar alternativas. Tal vez estudien qué otras formas hay de hacer circuitos. eh, y todo esto es solamente para el amplificador de carga. Después hay que hacer un comparador de voltaje. ¿Cómo van a hacer el comparador de voltaje? Bueno, la clave del comparador de... Estamos como en la hora, ¿no? ¿Ah? No, pero es que después me van a echar de la sala, entonces... Ya, la clave del comparador de voltaje es un circuito que se llama par diferencial. El par diferencial, que en inglés se llama differential pair, es un circuito muy sencillo, que consta de tres elementos, dos transistores idénticos y una fuente de corriente. Adivinen cómo hacen esa fuente de corriente, con un espejo de corriente. En circuitos discretos, un R, pero funciona mucho mejor con espejo de corriente. Entonces, ¿cuál es la idea? Esta corriente es fija, I sub D. Le vamos a llamar 2 I sub D. Entonces, nosotros esperamos que cuando este voltaje y este voltaje estén iguales, yo tenga I sub D por aquí y yo tenga I sub D por aquí. No sabemos lo que hay arriba. Si yo tengo que este voltaje un poco mayor que este voltaje, este I sub D, este 2 I sub D se va a repartir. Va a tener más corriente acá y va a tener menos corriente acá. Yo podría, por ejemplo, poner una carga resistiva aquí. Entonces, si aquí hay más corriente, este voltaje va a ser menor y este voltaje va a ser mayor.
Entonces yo estoy amplificando diferencias de voltaje. Y eso es lo que hace un par diferencial, amplificar diferencias de voltaje. La salida es diferencial también. Oye, y es diferencial porque si yo cambio el modo común y elevo estos dos voltajes al mismo tiempo, la corriente sigue siendo la misma. Y si es simétrico, la corriente se va a repartir exactamente igual en ambos lados. Entonces, ese es un par diferencial que es sensible a variaciones diferenciales y no a variaciones de modo común. Y uno puede analizar este par diferencial. Hay ecuaciones para par diferencial. No los vemos en este curso, si las vemos en otros cursos, pero esa es la idea general de par diferencial. Y uno puede hacer un op-amp muy sencillo a partir de un par diferencial usando dos transistores más. Este op-amp es muy sencillo. Este op-amp toma esta entrada diferencial y produce dos corrientes. Esta corriente se va a ver pasada por este espejo de corriente y se va a ver copiada hacia allá. Entonces, por este nodo que es la salida, vamos a tener la diferencia entre esta corriente y esta corriente. Y ese es un nodo de alta impedancia. Entonces, ok, salud. Si uno quiere hacer un op-amp con baja impedancia de salida, eso no basta. Pero no importa, tal vez sea útil para algunas cosas. Por ejemplo, este op-amp toma una entrada diferencial y entrega una salida. Y el comparador que yo quiero hacer no es otra cosa que un amplificador diferencial de alta ganancia. Entonces tal vez esta es la primera etapa de mi comparador. Yo de aquí puedo tirarlo, por ejemplo, a un amplificador de CS. Y si la ganancia no es suficiente, lo tiro a otro amplificador de CS. Y si la ganancia no es suficiente, le pongo carga activa a este amplificador de CS. Si la ganancia no es suficiente, le pongo cascodos, da lo mismo. Hay formas de arreglar esto. Entonces, yo creo que con eso ya tienen para un buen rato. Este circuito de 5 transistores es un amplificador diferencial muy sencillo. Y con eso ya tienen para empezar. ¿Qué tamaño les dan a los transistores? Uf, es una pregunta muy difícil de resolver cuando uno no ha diseñado nada. Entonces hay que partir por algo. Por ejemplo, darle un tamaño de 1 micrómetro a este transistor. Y después de darle un tamaño de 1 micrómetro, voy a darme cuenta de que el V o V tiene que ser enorme para la corriente que decidí darle. ¿Y por qué decidí darle esa corriente? Bueno, porque necesito un GM y el GM salió de mis ecuaciones de alto nivel. Entonces las ecuaciones de alto nivel me dijeron, este es tu GM. Calculé, eh, le di un GM y a partir de ese GM llegué a que VOV tenía que ser enorme. ¿Cómo bajo el VOV? Mm, yo me acuerdo que GM es 2ID partido por VOV. Esa ecuación no me sirve. Pero hay otra ecuación de GM, que era algo así como GM igual mu COX. Esa. Ah, entonces si yo quiero un GM más grande, necesito un VOV más grande. O un W más grande. Perfecto. Entonces ahí aumento W, bajo VOV y tengo el mismo GM que antes. Y uno puede jugar con la ecuación. Entonces esa ecuación va a entrar en mi script. Yo necesito move COX VOV de manera que el VOV sea suficientemente chico. Y ahí les va a ir creciendo el tamaño de los transistores. Cuando crezcan algunos va a haber problemas porque, no sé, otros van a quedar muy chicos y el Rout de uno va a ser muy chico y el otro va a ser muy grande y la ganancia va a quedar limitada. Entonces, es realmente tratar de tapar un montón de hoyos de una vasija y al final lo van a lograr, pero no es fácil. Y yo sugiero que partan haciendo ecuaciones en papel, porque es la única forma de entender bien el problema. Eso, no sé si hay más preguntas, no sé si hay gente esperando afuera, no,
No alcanzo a ver. Oye, ¿qué tal si de aquí al miércoles ustedes llegan con este problema resuelto? ¿Qué problema? Ah, el HDS, calcular el HDS de aquí. A ver si les da un poco más de perspectiva de lo que hay que hacer. ¿Les parece? Ya, de aquí al miércoles. Y el miércoles seguimos hablando, ¿sí? Mm, las capacitancias cambian en función de AS, AD, PS y PD, que son esos parámetros que tienes que poner en el modelo. Está descrito en el... Buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, imagínate que tú pones tres transistores en paralelo. Para el mismo voltaje de entrada, tienes ¿cuántas veces la corriente? Tres veces la corriente. Gm, por lo tanto, va a crecer a 3 Gm. W va a crecer a 3 W. Las capacitancias en paralelo se suman. La ganancia, bueno, depende cómo esté configurado. Realmente no lo sé. La ganancia no sé, pero el R, cualquier R de esta combinación, ¿ah? Se divide, ¿cierto? Va a cambiar a R tercio. Qué divertido. Entonces, y momento. Yo sé que las ganancias son como GM por RO. Entonces, la ganancia no va a cambiar en este circuito, a menos que esté dada por un elemento externo. Yo sé que los anchos de banda son algo así como GM partido por C. Tampoco va a cambiar, a menos que haya algún factor externo que lo limite, que haga que quede definido externamente.